Antes de comenzar nuestro estudio en esta noche, quiero invitarles a que inclinemos nuestros rostros y vamos a pedir la bendición de Dios en el estudio de su palabra. Amante Padre Celestial, en esta noche nuevamente venimos a ti, necesitando más que cualquier otra cosa sabiduría para entender tu palabra. Por esto te pedimos que tú nos abras la mente para que podamos comprender el mensaje de esta noche. Y más que esto, te rogamos que nos des discernimiento para aceptar el mensaje y para aplicarlo en nuestra vida, de tal manera que estemos preparados para las cosas que pronto van a suceder en este mundo y para tu venida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Para entender nuestro mensaje de esta noche necesitamos repasar el tema que estudiamos ayer en la mañana, en nuestro culto divino. Así que voy a repasar brevemente lo que estudiamos en la reunión de ayer en la mañana, y vamos a estudiar en esta noche el contraparte o la contraparte del profeta del cual estudiamos ayer. Hoy vamos a hablar del Elías falso o del falso profeta Elías, mientras que ayer hablamos del verdadero profeta Elías. Ahora quiero repasar brevemente lo que estudiamos ayer con el fin de que podamos entender lo que vamos a estudiar en esta noche. Ustedes recuerdan que nuestro estudio de ayer, que se basó en Primera de Reyes, el capítulo 17 y 18, que estaban involucrados en la historia 4 personajes. En primer lugar está Elías, el profeta, el portavoz de Dios que trae el mensaje. En segundo lugar tenemos los 3 enemigos del profeta Elías. La primera enemiga del profeta Elías era ¿quién? Jezabel. Una mujer que ramera, idólatra, fornicaria, ¿verdad? Lean por ejemplo Apocalipsis 2, 20 al 23, y dice que Jezabel era una mujer fornicaria, es decir, llevaba al pueblo de Israel a fornicar. Y ustedes recuerdan que estudiamos ayer que Acab, el rey de Israel, el gobernante, podríamos decir en términos de hoy en día, el presidente de Israel, el que tenía derecho de emitir legislaciones y decretos gubernamentales, se unió en matrimonio ¿con quién? Se unió en matrimonio ilícito con Jezabel. Y la Biblia llama eso la unión del rey con esta sacerdotisa de una religión pagana. Lo llama la Biblia fornicación. Pero ustedes recuerdan que en nuestro estudio notamos ayer que la unión de Acab y Jezabel no era suficiente para influenciar al pueblo y para dominar y controlar al pueblo. Era necesario que Jezabel tuviera instrumentos que extendieran su influencia en medio del pueblo. ¿Y quiénes eran esos instrumentos que usaba Jezabel para lograr sus propósitos entre el pueblo, para que los decretos del rey se implementaran en medio del pueblo? ¿Recuerdan ustedes quiénes eran esos? Los falsos profetas de Baal. Ahora quiero que notemos en nuestro estudio de ayer que los falsos profetas de Baal eran alimentados ¿por quién? Eran alimentados por Jezabel, según estudiamos, lo cual significa que eran sostenidos por Jezabel, lo cual significa que Jezabel era la que los dominaba, ¿verdad? Ella le decía a los falsos profetas exactamente qué debían hacer para extender la influencia de su religión sincretista o mezclada en medio del pueblo. Así que ayer estudiamos que básicamente había 3 enemigos del profeta Elías. Una mujer ramera que se vinculó con el gobernante o con el rey, y la mujer ramera tenía los sacerdotes falsos de Baal que reflejaban lo que ella les enseñaba, lo que ella les alimentaba, y cumplían su voluntad para extender su influencia en medio del pueblo. Ahora ustedes recuerdan que como resultado de esta unión entre Acab, Jezabel y los falsos profetas de Baal, ustedes recuerdan que Dios trajo sobre Israel ¿qué cosa? ¿Qué pasó en el pueblo de Israel? Trajo sobre Israel calamidades. ¿Recuerdan? ¿Qué clase de calamidades? Elías dijo, como resultado de la apostasía, no caerá ¿qué?
Lluvia, ¿por cuántos años? Por 3 años y medio. Ahora, ¿pueden ustedes imaginarse qué sucedería si en los Estados Unidos no cayera ni una gota de agua en 3 años y medio en ninguna parte? Ni de nieve. ¿Qué viene acompañando la escasez de lluvia? La escasez de lluvia lo acompaña la enfermedad. Porque cuando los animales no tienen agua, ¿qué empieza a suceder? Empiezan a morirse. Y como resultado de su muerte, surgen ¿qué cosa? Enfermedades o pestilencias. Lo mismo la gente empieza a morir y empieza a surgir pestilencias. Pero también con la falta de agua surge el hecho de que no hay producción agrícola y por lo tanto el pueblo padece ¿de qué? Padece de hambre, exactamente. Y finalmente, si dura suficiente tiempo la sequía, el resultado final es ¿qué cosa? La muerte del pueblo. O sea que esta triple alianza trajo sobre el pueblo la maldición ¿de quién? La maldición de Dios por causa de su apostasía. La unión del rey o el gobernante con esta mujer ramera en relación fornicaria y los falsos profetas que le decían al pueblo que no se preocupara nada, que Baal iba a mandar la lluvia, fue lo que trajo sobre la tierra una maldición. Y ustedes recuerdan que ayer leímos de Segunda de Crónicas, el capítulo 7, y el versículo 13 y 14, donde Dios dice que si el pueblo peca, y como resultado viene maldición sobre la tierra, si el pueblo se arrepiente, y el pueblo vuelve al camino correcto, y abandona sus malos caminos, ¿qué dice Dios que hará? Dios dice, sanaré la tierra, y nuevamente traeré sobre la tierra prosperidad. Pero ustedes recuerdan en nuestro estudio de ayer que cuando vinieron estas calamidades, ¿quién fue el culpable según el pueblo? Según el pueblo, en vez de ellos reconocer sus pecados y decir de verdad, hemos hecho mal en aceptar lo que dice Jezabel y lo que dice Acab y lo que dicen los falsos profetas, ellos dijeron, la razón de todos estos problemas se debe a la predicación ¿de quién? A la predicación de Elías. Y si destruimos a Elías, entonces van a desaparecer nuestros problemas. ¿No es cierto? O sea que Elías es la causa, deshagámonos de Elías y todo va a marchar bien. Y por lo tanto ahora Dios levanta al profeta Elías. ¿Y qué proclama Elías? ¿Cuál es el mensaje de Elías según estudiamos ayer? Vamos a repasarlo. En primer lugar, el pueblo estaba adorando ¿a quién? Estaba adorando a Baal. ¿Y qué era el dios Baal? El dios Baal era el dios sol de la antigüedad, de los fenicios y de muchas otras naciones. Era el dios sol, lo cual significa que el pueblo, en vez de estar adorando a Dios, el creador del cielo y la tierra, estaba adorando al dios sol. Estaba practicando falsa adoración, en otras palabras. En segundo lugar, como estudiamos ayer, el pueblo había abandonado ¿qué cosa? Relacionado con el primer punto. Había abandonado los mandamientos ¿de quién? De Jehová. Dos cosas. Falsa adoración al sol y en segundo lugar, habían abandonado los mandamientos de Jehová. Pero recuerdan en tercer lugar que el profeta Elías a la hora del sacrificio de la tarde restauró ¿qué cosa? Que había sido derribado. El altar donde se sacrificaban ¿qué? Los corderos que representaban ¿a quién? A Cristo. El altar fue reparado y ahora la gente vio que su única esperanza de vida y de salvación radicaba en aceptar ¿a quién como su Salvador? A Cristo Jesús como su Salvador personal, sacrificando sobre el altar un cordero. Así que encontramos que el mensaje de Elías, en primer lugar, reprende la falsa adoración al Dios Sol. En segundo lugar, procura exaltar a Cristo como el único Salvador, el sacrificio del Cordero. En tercer lugar, exalta los mandamientos de Dios que el pueblo había violado. En cuarto lugar, reprendió la fornicación entre ¿quiénes? Entre Jezabel y ¿quién más? Y Acab. Elías reprendió esa unión fornicaria entre ellos dos y como resultado, Elías fue perseguido. Y déjenme preguntarles, ¿la situación en Israel se volvió mejor o peor cuando el pueblo persiguió a Elías?
se volvió peor y peor y peor. Y la gente estaba muriéndose de hambre. ¿Y qué tuvo que hacer Elías? Según estudiamos ayer. Elías tuvo que huir. Y cuando huyó ¿a dónde? Al desierto. Y en el desierto casi que se muere de hambre. No, ¿qué pasó en el desierto? En el desierto dice la Biblia que sus aguas y su pan estuvieron ¿qué? Estuvieron ciertos o estuvieron seguros. O sea que fue escudado o protegido en el desierto. Mientras que los impíos de la Triple Alianza estaban muriéndose de hambre, Elías estaba seguro, sano y salvo, protegido por el poder del Señor. Ahora ustedes recuerdan, y quiero que capten este punto, porque a este punto vamos a llegar especialmente en esta noche. Ustedes recuerdan la confrontación que se realizó en el Monte Carmelo, ¿verdad? Hasta el Monte Carmelo, ¿cuánto efecto había tenido el mensaje de Elías para convencer al pueblo, según estudiamos ayer? ¿Cuántos israelitas habían realmente escuchado el mensaje y habían aceptado? Bueno, sabemos que habían 7,000 que no habían doblado la rodilla a Baal. Habían algunos que habían aceptado el mensaje y que vivían el mensaje, pero ¿era la mayor proporción o la menor proporción del pueblo? Era la menor proporción. Aparentemente el mensaje de Elías no había producido mucho efecto antes de este punto. Pero ahora ustedes recuerdan lo que sucedió en el Monte Carmelo. Se paró Elías enfrente del pueblo y dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? O sea, ¿hasta cuándo van ustedes a decir que sirven a Jehová, el creador de los cielos y la tierra, y todavía seguir adorando al Dios Sol? ¿Hasta cuándo ustedes van a pretender servir a Jehová y al mismo tiempo servir a Baal? Si Jehová es Dios, si Jehová es el creador, entonces síganlo a él. Y si Baal, el Dios Sol, es el creador, entonces sírvanle a él. Pero no se mantengan ¿dónde? No se mantengan en la cerca, en la mitad. Decidan por un lado o decidan por el otro lado. ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos opiniones? ¿Cuántas personas escucharon y aceptaron el mensaje de Elías en ese punto? Dice que el pueblo no le respondió palabra. El mensaje todavía no había producido su efecto poderoso. Pero luego ustedes recuerdan que continuamos estudiando ayer que el profeta Elías con su mensaje se unió ¿qué? Los que estuvieron ayer. El mensaje de Elías en el Monte Carmelo fue unido ¿con qué? Con el fuego que descendió ¿de dónde? Con el fuego que descendió del cielo. Y déjame preguntarles, ¿los profetas de Baal pidieron que Baal los bendijera? ¿En el Monte Carmelo? ¿Los falsos profetas de Baal pidieron que Baal los bendijera? ¿Sí? ¿Y que derramara fuego sobre ellos? Sí. ¿El fuego cayó? No. Pero vamos a ver una cosa muy interesante en Apocalipsis. El falso profeta Elías sí hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. O sea que al final el cumplimiento de esta profecía será un poco diferente y mayor. Pero ustedes recuerdan que cuando el fuego se unió con el mensaje de Elías, ¿cómo respondió el pueblo? El pueblo dijo que Jehová, Él es Dios, Jehová, Él es Dios, y fueron compungidos y rechazaron a la Triple Alianza y se aliaron ¿con quién? Se aliaron con Dios. Pero los falsos profetas de Baal y Jezabel y Acab ¿aceptaron el mensaje de Dios? ¿El poder del fuego que se unió con el mensaje de Elías? ¿Lo aceptaron? ¡No! Y por lo tanto, ¿qué sucedió? Los que aceptaron el mensaje, su vida fue preservada. Pero los que rechazaron el mensaje, dice la Biblia que fueron llevados al lado del arroyo Sison, y allí fueron ¿qué? Allí fueron inmolados. Y finalmente, ustedes recuerdan que Elías, después de su crisis, después de enfrentarse al decreto de muerte y todas las pruebas, fue trasladado al cielo sin experimentar la muerte. Esta es la historia de Elías. Pero en esta noche nosotros queremos estudiar el mensaje del falso profeta Elías. Porque en esta noche vamos a estudiar lo contrario que lo que estudiamos ayer y lo que repasamos en la primera parte del tema de esta noche. Porque la Biblia nos dice que al final de la historia habrá un verdadero Elías, lo cual significa que si hay un verdadero Elías, lo más probable es que Satanás va a levantar ¿un qué? Un falso Elías. ¿Saben ustedes que todo lo que Dios tiene verdadero
Satanás lo tiene falso. Lo cual significa, mis hermanos, que si al final de la historia Dios levanta un verdadero Elías, que es este movimiento que debe proclamar el mensaje de Dios, Satanás también ha levantado y va a levantar en este mundo, ¿qué cosa? Va a levantar en este mundo a Elías, ¿qué clase de profeta? El falso profeta. Ahora, ustedes recuerdan que en el libro de Apocalipsis estudiamos ayer que Babilonia se compone de ¿cuántas partes? ¿De 4? ¿2? ¿2 y medio? De 3 partes. Vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Apocalipsis, el capítulo 16. Apocalipsis, el capítulo 16. Vamos a leerlo tal cual lo dice la Sagrada Escritura. Apocalipsis, el capítulo 16. Y vamos a leer el versículo 13. Apocalipsis 16 y el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. ¿Cuál es la primera parte? El dragón. ¿Qué representa el dragón? Según estudiamos ayer. El dragón representa a Satanás, sí, pero Satanás usando ¿qué cosa? A los gobernantes del mundo para lograr sus propósitos. ¿No es cierto? ¿Cómo trató Satanás de matar a Cristo? ¿Se presentó él en persona? No. ¿A quién usó? A Herodes. Cuando Faraón procuró matar a Moisés, ¿se presentó Satanás en persona o usó a un gobernante político? Sí, usó a un gobernante político. En la Biblia, el dragón es Satanás, ¿cómo no? Pero también representa los gobiernos del mundo que Satanás emplea para unir con la iglesia, para lograr sus nefastos propósitos. Así que la primera parte de Babilonia son los gobiernos del mundo que colaboran ¿con quién? Que colaboran con la iglesia o con los poderes religiosos. Ahora, ¿cuál es el segundo poder? Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la ¿qué? De la bestia. Ok, ahora tenemos la segunda parte de Babilonia. ¿Cuál es la segunda parte de Babilonia? La bestia. Ahora, ¿a qué equivale el dragón en la historia de Elías? ¿A qué equivale el dragón de Apocalipsis en la historia de Elías? Piénsenlo bien. Si el dragón representa a los reyes, entonces equivaldría en la historia de Elías ¿a qué? Al rey Acab. Ahora, hablemos un momentico de la bestia. El segundo poder. Si la bestia es el poder con quien el dragón se une, entonces en la historia de Elías, ¿quién debe ser representado por la bestia de Apocalipsis? Debe ser Jezabel, ¿no es cierto? Y ahora quiero que notemos algo muy importante, mis hermanos. Estos poderes se mencionan en 2 sitios. El primer sitio donde se menciona es en Apocalipsis 12 y 13. Yo no sé si ustedes han notado, ahí se introducen. En Apocalipsis 12 aparece ¿quién? El dragón, que se para al lado de Cristo para devorarlo cuando naciera. ¿Correcto? La primera bestia de Apocalipsis 13 se conoce como la bestia que sale del mar. Y luego hay una tercera bestia que aparece en la segunda parte de Apocalipsis 13 que se conoce como la imagen de la bestia. ¿No es cierto? ¿Cuántos poderes tenemos en Apocalipsis 12 y 13? Tenemos 3. El dragón, la bestia de los primeros 10 versículos del capítulo 13, y luego tenemos la imagen de la bestia, el capítulo 13 y el versículo 11 al 18. Pero en Apocalipsis 16 y 17, a algunos de estos poderes se les da un nombre distinto. Al dragón todavía se le llama dragón, lo leímos en Apocalipsis capítulo 16. A la bestia todavía se le llama ¿la qué? La bestia. Pero a la imagen de la bestia se le llama con otro nombre. ¿Y cuál es ese nombre? Dice, vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia. Es decir, vi salir de la boca de Acab y vi salir de la boca de Jezabel. ¿Y de la boca de quién? Del falso profeta. Ahora, ¿a quién equivaldría el falso profeta en la historia del Antiguo Testamento? La historia de Elías. ¿A quiénes? A los falsos profetas, los falsos sacerdotes de Baal. ¿No eran falsos profetas ellos? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Cuántas divisiones entonces tiene Babilonia? Babilonia tiene 3. Pero ¿saben ustedes que en Apocalipsis 17 se le llama a la bestia y al falso profeta con otro nombre también? En Apocalipsis 17 todavía se le llama a los gobiernos del mundo el dragón o los reyes. Pero en Apocalipsis 17, en vez de llamar
A la bestia, con el nombre de la bestia, se le llama la ¿qué? Según estudiamos ayer, se le llama la grande ramera. ¿Era Jezabel una grande ramera? ¿Es la bestia lo mismo que la grande ramera? Sí, la grande ramera, y luego se le llama en el capítulo 17 y el versículo 5, ¿la qué? La madre. O sea que se le llama a la bestia, ¿qué cosa también? Se le llama madre. Ahora, ¿cuántos de ustedes conocen una madre que no tiene hijos? Esa pregunta la hice ayer. Nadie aquí conoce una madre que no tiene hijos. Y ustedes dirán, ¿cómo así? Es que la palabra madre indica de que tiene hijos. Para ser madre tiene que tener hijos. Lo cual significa que el falso profeta, la imagen del capítulo 13, la imagen de la bestia, el falso profeta del capítulo 16 es lo mismo que ¿qué? En el capítulo 17. Las hijas de la ramera. Ahora capten el cuadro. En Apocalipsis 12 tenemos el dragón. En Apocalipsis 16 tenemos el dragón. Y en Apocalipsis 17 tenemos los reyes. ¿No dice que la ramera se une con los reyes? ¿Sí o no? O sea que tenemos dragón y ¿qué? Y reyes. Ahora hablemos del segundo poder. Tenemos la bestia. En Apocalipsis 16 también se le llama ¿qué? Bestia. Pero en Apocalipsis 17 se le llama ¿qué? La ramera, la madre, ¿verdad? Ahora, en Apocalipsis el capítulo 13 se le llama a este poder, el tercer poder, la ¿qué de la bestia? La imagen de la bestia. En Apocalipsis 16 se le llama el falso profeta. Y en el capítulo 17 se le denomina las hijas de la madre, las hijas de la ramera. ¿Han captado el cuadro de lo que estoy diciendo? Es muy importante que captemos la secuencia de los poderes. O sea que Acab es lo mismo que decir el dragón y los reyes. Jezabel es lo mismo decir que la bestia y la ¿qué? Y la madre. Y decir los profetas de Baal es lo mismo que decir que la imagen de la bestia, el falso profeta y las hijas de la madre. ¿Entienden lo que estamos diciendo? En otras palabras, la Biblia, el libro de Apocalipsis, denomina estos poderes con diferentes nombres. Ahora, vamos un momentico a hablar del falso profeta Elías, ya teniendo en mente lo que hemos estudiado. Vamos a Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a hablar del falso profeta. Apocalipsis, el capítulo 13, y vamos a empezar leyendo en el versículo 1, ¿ok? Para captar el contexto. Porque la imagen de la bestia es una imagen de la bestia. ¿Está relacionada la imagen con la bestia, sí o no? Cuando yo digo que alguien hace una imagen de Ricky Medina, ¿está relacionada la imagen con Ricky? Claro que sí, porque la imagen es una imagen ¿de quién? De Ricky, claro que sí. Si dijéramos, cuando se hace una estatua o una imagen de alguien, esa estatua está relacionada con ese alguien, ¿no es cierto? No es una imagen de otro o una estatua de otro. O sea que hay una relación entre la bestia y su ¿qué? Y su imagen. Ahora vamos a leer el capítulo 13 y el versículo 1. Y yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿De dónde subió esta bestia? Subió del mar. ¿Qué representa el mar en la Biblia? El mar representa muchedumbres de gente en guerra. No nada más representa gente. Representa gentes en son de guerra. Lean Isaías 17, 12 y 13. Y ahí dice que las naciones hacen estruendo como el estruendo de las olas de la mar. Y en Daniel 7 y el versículo 1 dice que las 4 bestias salen del mar. ¿Y qué está combatiendo contra el mar? Dice que está combatiendo contra el mar los ¿qué? Los 4 vientos. O sea, representan muchedumbres en son de ¿qué? De guerra y de lucha y derramamiento de sangre, guerreando una con la otra para conquistar al otro y tomar la ascendencia. Ahora noten, yo me paré sobre la arena del mar y vi una bestia subir del mar que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas de ella nombre de blasfemia. Y la bestia que vi, obviamente tendríamos que tomar un tema completo para interpretar todos los símbolos, pero quiero que sepamos quién es esta bestia, claramente. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león, y el dragón le dio su ¿qué? Su poder, y su trono, y grande potestad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y la llaga de su muerte fue curada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia.
y adoraron al dragón que había dado potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podrá lidiar con ella? Y le fue dado boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potencia de obrar ¿cuánto tiempo? 42 meses, que es lo mismo que ¿qué tiempo? Que 3 años y medio, o que los 1260 días, exactamente, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su tabernáculo y los que moran en el cielo, y le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dada potencia sobre toda tribu y pueblo y lengua y nación, y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Ahora yo quiero preguntar, ¿qué representa esta bestia primera de Apocalipsis, el capítulo 13? Exactamente, el poder papal. Todos lo hemos estudiado. No hemos tomado esta noche el tiempo de estudiar todos los detalles, pero si estudiáramos Apocalipsis 13, 1 al 10, y lo vinculáramos con Daniel el capítulo 7, quedaría absolutamente claro que la bestia representa el papado. Pero ahora quiero que notemos un punto muy importante. Va a hablar del levantamiento de otra bestia. ¿Y esta bestia es qué? Es diferente, es distinta. Noten el capítulo 13 y el versículo 10. Algo va a pasar con la primera bestia. ¿Qué va a pasar con la primera bestia? Versículo 10. El que lleva en cautividad, va en cautividad. El que a cuchillo matare, es necesario que a cuchillo sea muerto. ¿Qué pasó con esta bestia? Según leímos en los primeros versículos. ¿Qué iba a pasar con esta bestia? ¿Iba a recibir una qué? Una herida de muerte. O sea que esto habla de la herida mortal, el versículo 10. ¿Y fue herida con qué? Con cuchillo. Ahora, noten que el capítulo 13, 11 en adelante, dice que la imagen de la bestia hace que se adore la bestia que fue herida con qué? Con cuchillo y vivió. Así que esto está hablando, el versículo 10 está hablando de la herida mortal que le fue suministrada a la bestia o al papado. Pero después del papado se iba a levantar un poder, después que recibiera su herida mortal, se iba a levantar otra bestia. Y queremos estudiar esa bestia porque esa bestia es el falso profeta Elías. Y lo vamos a encontrar por varias características que tenemos claramente expuestas aquí. Versículo 11 dice, después. ¿Qué indica la palabra después? ¿Después de qué? O sea que después de que cayó, ¿qué? Después que cayó la primera bestia, se levantó otra bestia. Ahora, ¿cuándo cayó la bestia, la primera? ¿Qué fecha? Lo cual significa que tenemos que conseguir una nación que comienza alrededor de ¿cuál fecha? 1798. ¿Nos dice la Biblia más o menos cuándo iba a surgir este poder? Claro que sí, porque inmediatamente después de decir la bestia que fue herida de cuchillo, el que lleva cautivo es necesario que sea cautivo, el que mata cuchillo es necesario que muera cuchillo, inmediatamente después de decir eso, dice, cuando cayó, después vio otra bestia. Lo cual significa que esta bestia, la segunda bestia de Apocalipsis 13, se levanta su poderío después que cae la primera, y la primera cae en 1798, lo cual significa que esta nueva bestia alcanzará su apogeo de poder o empezará a aumentar en poder después de qué fecha? Después de 1798. Ahora empezamos a ubicarlo en el tiempo, ¿verdad? O alrededor de 1798. Ahora noten lo que dice, versículo 11, después, ya después o alrededor de 1798, vi otra bestia que subía de la tierra. Ahora, ¿qué es interesante en cuanto a esta descripción? En contraste con la primera bestia. ¿De dónde se levantó la primera bestia? Se levantó del mar, pero ¿de dónde se levanta esta? Esta se levanta de la tierra, ¿no es cierto? O sea, que hay una diferencia entre la primera y la segunda, ¿sí o no? Claro que hay una diferencia. Ahora, si la bestia que se levanta del mar, el mar, según la Biblia, representa luchas y guerras, donde una nación tumba a otra para levantarse ella, entonces una nación que se levanta de la tierra significa una nación que se levanta donde no hay qué. Donde no hay guerra y donde no hay muchas gentes o naciones. ¿Entienden ustedes lo que estoy diciendo? Si las aguas en combate representan muchas naciones luchando por la supremacía,
Entonces, una bestia que se levanta de la tierra donde no hay aguas, donde no hay vientos, donde no hay tribulación, significa una nación que se levanta en un sitio donde no hay gentes y donde no hay ¿qué? Donde no hay guerras. Empezamos a captar un cuadro interesante y tenemos que conectar esto con Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12, ustedes recuerdan, hablamos de las 7 etapas de la victoria de Cristo. Y dijimos que cuando estaba terminando la persecución de los 1260 años, dice que vino algo a rescatar a la mujer. ¿Y qué fue lo que rescató a la mujer? La tierra fue la que ¿qué? Fue la que ayudó a la mujer. Ahora yo les pregunto, cuando la persecución estaba en su apogeo en el mundo antiguo, en Europa, como resultado de la obra del papado, ¿a dónde huyeron las gentes para conseguir libertad? Huyeron a este país. El año 1611 los peregrinos, y después de ellos olas y olas de personas escapando a la opresión del mundo antiguo, de Europa, a donde la gente no podía adorar de acuerdo a los principios de sus propias conciencias. La tierra, en otras palabras, ayudó ¿a quién? A la mujer, y se tragó ¿qué cosa? Se tragó las aguas de persecución. Ya no eran perseguidos, porque vinieron a una nación que recién se estaba levantando, una nación donde no había casi gentes, donde no había el sonido de guerra, una nación que recién estaba surgiendo. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora vamos a seguir leyendo. Dice en el versículo 11, después vi otra bestia que subía de la tierra. Esa palabra subía es muy importante. Es la palabra griega anabaino, que se usa en varias partes en la Biblia. Por ejemplo, le voy a dar nada más un ejemplo, Mateo 13:7, donde habla de la parábola del sembrador y la semilla que fue sembrada en la tierra, y dice que la planta subía. En otras palabras, aquí está relatando una nación que en 1798 se levantaba en un lugar donde no había muchas gentes, donde no había sonido de guerra, y esta nación recién estaba ¿qué? En esa fecha. En esa fecha recién estaba retoñando, o germinando, o naciendo. Una nación que garantizaba libertad de conciencia, porque dice que secó las aguas de la persecución. Una nación distinta que no se levantó por guerra contra otras naciones, sino que se levantó por la providencia divina. ¿Están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, sigamos leyendo. Dice que esta bestia tenía 3 cuernos. ¿Están despiertos? No se me duerman, que de vez en cuando voy a leer mal para ver si están despiertos. Dice que la bestia tenía ¿qué? 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Ahora paremos ahí un momentico. ¿Qué representa un cordero en la Sagrada Escritura? Un cordero en la Sagrada Escritura representa a Cristo. ¿No es cierto? Cuando Juan el Bautista introdujo a Cristo, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en Isaías 53 dice que fue llevado como ¿qué? Como cordero al matadero y no abrió su boca. ¿Qué representa el cordero? Dejando que la Biblia misma se explique. Representa a Cristo Jesús. Ahora yo quiero preguntarles, ¿esta bestia era semejante a un cordero o tenía cuernos semejantes a los de un cordero? Esta bestia no es una bestia como cordero. Es una bestia que tiene 2 cuernos como cordero. Y como el cordero representa a Cristo, significa que este poder tendría 2 características que semejantes a las que promulgó ¿quién? Cristo. 2 principios sobresalientes. Cuando ustedes ven un animal con cachos, ¿qué es lo que sobresale? Sobresalen los cachos o los cuernos, ¿verdad? 2 principios sobre los cuales se basa el cristianismo. ¿Y cuáles son los 2 principios que caracterizaron a los Estados Unidos de América cuando los Estados Unidos de América se originó? La Constitución de los Estados Unidos, a diferencia de todos los demás países, decretó que ahora iba a haber una nación o un gobierno sin rey y una iglesia sin papa. Que la sierva de Dios llama republicanismo, o sea que es un gobierno democrático del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
Diferente que las monarquías en Europa, donde el rey tomaba todas las decisiones. Aquí no, republicanismo, una república, a donde el pueblo era el que gobernaba y tenía libertad civil para hacer sus propias decisiones. Pero por el otro lado, en Europa, ¿quién dominaba toda la religión? El Papa dominaba toda la religión. Y por lo tanto, el otro cuerno representa el hecho de que en esta nueva nación se iba ahora a garantizar lo que se llama protestantismo, o sea, se iba a garantizar la libertad o la democracia de la gente para adorar a Dios como ellos quisieran adorarlo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Un Estado sin rey y una iglesia sin papa. Republicanismo, protestantismo, libertad civil y libertad religiosa, separación de la iglesia del Estado. ¿Caracterizó eso a este país en su origen, sí o no? Claro que sí. Permítame leerle las palabras de George Washington. Lamentablemente el tiempo es escaso y no podemos leer todas las citas, pero hay una cita de George Washington muy interesante, donde él declara cuál era el propósito original de este país. Y ustedes saben que la Constitución dice claramente que cada individuo puede adorar a Dios de acuerdo a los principios de su propia conciencia. Dice eso la Constitución. Pero fíjense lo que dijo George Washington. ¿Y quién fue George Washington? ¿El último presidente de los Estados Unidos? No, el primero. Dijo lo siguiente: el Dios omnipotente creó mentes libres. Y cualquier intento de influenciarla por medio de castigos temporales o cargas constituyen un abandono del plan del santo autor de nuestra religión. Ningún hombre será obligado a frecuentar o apoyar un ministerio o servicio religioso, ni será inducido a sufrir por causa de sus opiniones o creencias religiosas. Todos los hombres tendrán libertad de profesar y por argumentación de mantener sus opiniones en materia de religión. Eso dijo el fundador de este país, George Washington, quien sacrificó prácticamente su vida, aunque no murió en batalla, para el bien del establecimiento de la República. Todos los pioneros de los Estados Unidos vieron la necesidad de que el Estado fuera Estado y que la Iglesia fuera Iglesia. Vieron la necesidad de garantizar la libertad civil y religiosa sin que uno influenciara al otro. Y dice la sierva de Dios en el Conflicto de los Siglos, página 494, dice que en esto radica el secreto de su poder de este país. Al igual que Sansón, el secreto de su poder radicaba en su cabello. De la misma forma, el secreto del poder de este país es que mantenga separado la política de la religión, la iglesia del Estado, y que dé democracia civil y democracia religiosa. ¿Era así con el pueblo de Israel en los días de Acab? ¿Qué pasó en los días de Acab? Estaba unido, que el rey, ¿con quién? Con Jezabel, la directora de la religión de Baal, y con los falsos profetas de Baal. Estaba la política unida a la ¿qué? Unida a la religión. Pero encontramos en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 11 que este país se originó con dos principios cristianos. ¿Qué dijo Jesús? Dad a César lo que es de César y da a Dios lo que es de Dios. Y luego Cristo dijo, mi reino no es de este mundo. Así que cualquier intento que haga la iglesia de establecer el reino de Cristo en esta tierra están errados. Porque Cristo mismo dijo, mi reino no es de este mundo. No lo establecen en este mundo. En este mundo que gobiernen los poderes civiles, dice Pablo en Romanos el capítulo 13. Y Dios que gobierne su reino. Pero no mezclen los dos reinos, porque cuando se une la iglesia y el Estado, siempre la iglesia termina usando el Estado para que la gente haga lo que dice la iglesia. La historia lo ha demostrado, sin ninguna excepción. Cuando la iglesia y el Estado se unen, inmediatamente la iglesia usa el brazo del Estado para castigar a los individuos que no están en armonía con nuestras enseñanzas. Pero Cristo dijo, no, la gente no me va a seguir porque tienen miedo de ir a la cárcel. La gente no me va a seguir porque tienen miedo de morir. La gente me va a seguir porque escuchan y aceptan mi palabra. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará, dijo Cristo Jesús. Ahora volvamos a Apocalipsis 13. ¿Estaban empezando a captar un cuadro de quién es este poder? Bíblicamente, hemos dejado que la Biblia se explique sola. Yo sé que hemos escuchado que los Estados Unidos es simbolizado como la segunda bestia, pero sabíamos que había tanta evidencia de que los Estados Unidos es ese poder. Originó en 1798. Se originó en un lugar donde no había ¿qué?
donde no había gentes. Se levantó sin necesidad de ¿qué? De guerrear. Fue un poder que ¿qué? Que tenía dos principios semejantes a los de ¿quién? Semejantes a los de un cordero, de Cristo. O sea que iba a albergar principios ¿qué? Cristianos. Iba a ser un país de naturaleza cristiana, en otras palabras. Pero ahora surge un cambio interesante en esta nación. Note lo que dice. Primero dice que ve otra bestia, que subía de la tierra, o sea, retoñaba, recién salía, tenía dos cuernos, o sea, principios cristianos, como los de Cristo, como los de un cordero, pero de repente algo increíble sucede. Dice que esta bestia, que tiene cuernos como un cordero, de repente ¿qué? Habla como un dragón. O sea que un país cristiano, de repente habla como ¿quién? Como Satanás. Habla como Satanás. Y ustedes dirán, ¿cómo es posible? Ahora, si el secreto de su poder radica en sostener los dos principios. Separación de iglesia y Estado, libertad civil y religiosa. ¿Qué significa que de repente va a empezar a hablar como el dragón? Ah, ¿qué hace el dragón? El dragón persigue ¿a quiénes? A los que sirven a Dios. ¿Y cómo persigue a los que siguen a Dios? Usando el poder ¿de qué? Usando el poder del gobierno. Siempre ha sido así a través de la historia. Ahora dice que de repente este poder habla con la voz de un ¿qué? Con la voz de un dragón. Y ahora escuchen el versículo 12. Yo he dicho que esta bestia de Apocalipsis 13 es el falso ¿quién? ¿El falso profeta quién? El falso profeta Elías. ¿Y usted, cómo sabemos eso, pastor? Sigamos leyendo. Sigue diciendo en el versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Está unida la imagen de la bestia con la bestia, sí o no? ¿Tienen el mismo poder? ¿Los mismos métodos, sí o no? Claro que sí. ¿Y qué hacía la primera bestia? ¿La primera bestia se unía con los gobiernos del mundo, sí o no? ¿Cómo Jezabel se unió con Acab? Claro que sí. Ahora, si la imagen ejerce el mismo poder que la bestia, significa que la imagen también usa ¿qué? Para lograr sus propósitos. También usa el poder de los ¿qué? De los gobiernos del mundo. Ahora sigamos leyendo. Versículo 12. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra. ¿Qué significa esa palabra hace? Cuando yo le digo, por ejemplo, Ricky, haz eso. ¿Qué significa esa palabra? Hace que los moradores de la tierra. Significa que los obliga. O sea que va a haber coerción, ¿sí o no? ¿Va a haber obligación, sí o no? ¿Y qué representa la tierra? Miren, mis hermanos, la bestia que tiene cuernos como un cordero, representa el gobierno de los Estados Unidos, mientras que la tierra representa el lugar donde habitan los que son gobernados. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ahora, sigamos leyendo. Y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella y hace a la tierra. Y a los moradores de ella. ¿Cómo? ¡Oh! ¿Hace qué? Adorar. ¿Es el mismo punto de contención que en los días de Elías, sí o no? ¿El mismo problema que en los días de Elías? Jezabel y Acab hacían adorar a cierto poder, ¿sí o no? ¿A quién? A Baal. ¿Y qué era Baal? El dios Sol. ¿Ven cómo estamos siguiendo una hilación? Dice, el versículo 12, hace a la tierra, obliga a la tierra y a los moradores de ella a adorar la primera bestia. ¿Y qué representa la primera bestia en los días de Elías? ¿La bestia representa a quién? A Jezabel, muy bien. Ahora sigue diciendo, cuya llaga de muerte fue ¿qué? Curada. Y ahora el versículo 13 es crucial. El versículo 13 es clave. Y no quiero que pierdan este punto. Hemos encontrado que este poder obliga a adorar a la bestia, como en los días de Elías, los falsos profetas obligaban a adorar ¿a quién? A Baal y a Jezabel, quien era la sacerdotisa de Baal. Ahora noten el versículo 13. Y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. ¿Qué hace el falso profeta o la imagen de la bestia? Ah, dice que hace descender ¿qué?
fuego del cielo ante la vista de los hombres. Ahora yo quiero preguntarles, ¿quién fue el que hizo descender fuego del cielo? Elías. Lo cual significa que este poder es un falso profeta, ¿qué? ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Elías hizo descender fuego del cielo, ¿cierto? Este poder, la imagen de la bestia o el falso profeta, hace descender fuego del cielo, lo cual significa que esta es una falsificación ¿de quién? Del profeta Elías. Exactamente. Ahora vamos un punto más allá. ¿Qué representa el fuego en la Biblia? El fuego en la Biblia representa al Espíritu Santo. Ustedes recuerdan que en el día del Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos, descendieron del cielo, ¿qué cosa? Lenguas de fuego. Y Juan el Bautista cuando predicó dijo, Él os bautizará ¿con qué? Con fuego. ¿Y de qué estaba hablando? Con el Espíritu Santo. Exactamente. ¿Qué representa el fuego entonces? El Espíritu Santo. Ahora escuchen bien lo que les voy a decir. En los días de Elías, ¿pudieron los falsos profetas de Baal hacer descender fuego del cielo? No. Pero en los días finales, escuchen bien, ¿será más engañoso que en los días de Elías? Sí, porque allá no pudieron, pero al final de la historia sí podrán hacer descender fuego del cielo. Y ustedes dirán, ¿será que van a hacer un día en Union City que clamen al cielo y de repente viene una columna y quema la calle aquí enfrente de la iglesia? ¡No! El fuego representa ¿qué cosa? El Espíritu Santo, lo cual significa que el falso profeta Elías va a traer un gran falso ¿qué? Reavivamiento del Espíritu Santo. Y van a pretender tener ¿qué cosa? El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo. Y van a hacer lo mismo que los profetas en el Monte Carmelo. Van a saltar. Y van a levantar las manos a los cielos. Y van a invocar ¿el qué? El nombre de Jehová. Y van a hacer todos esos fenómenos, pero con una diferencia. Mientras que allá no hicieron descender fuego. Ahora sí. Ahora ustedes dirán, ¿qué representa ese fuego? Vamos a leer una cita fascinante del Conflicto de los Siglos. Página 517. Página 517 del Conflicto de los Siglos. Página 517 del Conflicto de los Siglos. Escuchen bien lo que dice la sierva de Dios. Ahora yo les pregunto, ¿el falso profeta podrá hacer descender el Espíritu Santo antes o después que el verdadero Elías haga descender fuego del cielo? ¿Quiénes fueron primero en los días de Elías? ¿Elías fue primero y trajo fuego y los otros no? ¿O los otros fueron primero y no fueron capaces de traer? Ahora, al final de la historia, ¿a quiénes se les va a dar la oportunidad primero de hacer descender fuego del cielo? A los falsos. Y luego el verdadero va a traer fuego del cielo. El verdadero don del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, ¿y cómo vamos a saber quién es quién? Ese va a ser el final de nuestro tema en esta noche. Noten lo que dice la sierva de Dios. Conflicto de los Siglos, página 517. Escuchen bien. A pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias, hablando de Babilonia, del protestantismo, y hablando del catolicismo, dice ella, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Gloria al Señor. Si tenemos visitas en esta noche que son de esas iglesias, no crean que yo estoy hablando en contra de ustedes. Yo les amo a ustedes, como individuos. Pero la Biblia dice que esos sistemas han apostatado de Dios, como veremos en la última parte del tema de esta noche. Y por lo tanto Dios llama a las personas que pertenecen a esas organizaciones que salgan de allí para salvar sus vidas. Y Dios tiene muchos hijos allá en Babilonia, porque si Dios no tuviera hijos en Babilonia no los llamaría a salir, ¿verdad? Ahora dice, a pesar del decaimiento general de la fe y de la piedad, hay en esas iglesias verdaderos discípulos de Cristo. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo del Señor un avivamiento de la piedad primitiva cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. ¿Qué fue lo que trajo el reavivamiento en los días apostólicos? El poder del Espíritu Santo. ¿No fue eso lo que avivó a los discípulos en el aposento alto? Sí. Dice la sierva de Dios, el Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Y ahora escuchen. Este es el Monte Carmelo espiritual, final, cuando desciende el fuego del cielo. El ángel que anuncia el fuerte clamor, salid de ella, pueblo mío, dice, entonces muchos se separarán de esas iglesias en las cuales el amor de este mundo ha suplantado al amor de Dios y de su palabra. Muchos
tanto ministros como laicos, aceptarán gustosamente esas grandes verdades que Dios ha hecho proclamar en este tiempo, a fin de preparar un pueblo para la segunda venida del Señor. Ahora escuchen. Este es el verdadero reavivamiento del Espíritu Santo, ¿correcto? Cuando todos dirán, Jehová eres Dios, Jehová eres Dios, al caer el fuego del Espíritu de Dios. Ah, pero ya hemos visto que el falso profeta también va a hacer descender fuego y lo va a hacer primero, ¿cierto? Leamos. El enemigo de las almas desea impedir esta obra. ¿Cuál obra? El reavivamiento del Espíritu Santo. Y antes, escuchen, y antes que llegue el tiempo para que se produzca tal movimiento, tratará de evitarlo introduciendo una falsa imitación. ¡Qué tremenda cita de la sierva de Dios! 517, conflicto de los siglos. Y sigue diciendo, escuchen. Hará aparecer como que la bendición especial de Dios es derramada sobre las iglesias que pueda colocar bajo su poder seductor. Allí se manifestará, o sea, en las iglesias, se manifestará lo que se considerará como un gran interés por lo religioso. Multitudes se alegrarán de que Dios esté obrando maravillosamente en su favor, cuando en realidad la obra provendrá de otro espíritu. Bajo un disfraz religioso, Satanás tratará de extender su influencia sobre el mundo cristiano. Ahora saben ustedes que yo creo algo. Yo creo que la bestia que vio Juan, que se describe aquí en Apocalipsis 13, era un bisonte. ¿Saben ustedes qué es un bisonte? Y ustedes dirán, la Biblia no dice bisonte. Déjenme explicarles por qué. Si ustedes miran un bisonte, yo conozco los bisontes porque yo viví en Wyoming, donde uno sube allá al Parque Nacional, en los Black Hills, y ve uno miles y miles de bisontes, allá en la pradera, como en antiguo oeste americano. ¿Cuál era el animal que caracterizó este país en su origen? El bisonte. Exactamente. Ahora ustedes dirán, ¿por qué el bisonte? El bisonte, y tengo aquí unas fotos, un artículo muy interesante, fascinante, que apareció en la revista Cromos, una revista colombiana. El bisonte tiene dos cuernos que son idénticos a los cuernos de un cordero. Y no solo eso, sino que cuando el bisonte está pequeño, es igualito a un cordero. Y tengo aquí un retrato, si lo quieren ver. Igualito a un cordero. Pero no solamente eso. Cuando está chiquito parece un cordero y tiene dos cuernos como de cordero. Pero cuando llega a ser grande, yo no sé si ustedes han visto la cara de un bisonte. De verdad parece la cara de un dragón. Porque es una cara así larga. Y cuando se prepara para atacar, hace y echa como humo por la boca. Como es frío allá en Wyoming. Echa humo por la boca. Y tiene así como una barba larga. Y de verdad la cara, si ustedes la ven, y aquí tengo retratos, parece un demonio. O sea que tenemos otra evidencia de que lo que está viendo Juan aquí es ¿qué cosa? Un símbolo que representa ¿cuál país? Este país, los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora sigamos leyendo. En otras palabras, este profeta falso, ¿cómo se llama? Este falso profeta, ¿cuál es su nombre? ¿El falso profeta qué? Elías. Noten que no dice que se levantarán falsos profetas, como dice en otras partes de la Escritura. Ni dice que se levantará un falso profeta. En el idioma griego hay un artículo definido. Dice, el falso profeta. Es un profeta específico. Un profeta con nombre propio. Y por las características nos damos cuenta que ese falso profeta es el falso profeta ¿qué? Elías. Ahora, mis hermanos, escuchen lo que les voy a decir. En el Antiguo Testamento, los profetas no pudieron hacer descender fuego del cielo. Pero en los últimos días, en las iglesias apóstatas de Babilonia, aparentemente recibirán el poder del Espíritu Santo. Hacen descender fuego del cielo en las iglesias protestantes. Y también en las iglesias representadas por la bestia, porque son una imagen de la bestia. Lo cual significa que al final de la historia el engaño será mucho más grande, ¿no es cierto? Y por lo tanto necesitamos un discernimiento mucho mayor. Y ustedes dirán, ¿será que los Estados Unidos está pasando eso ahora? ¿Será que los Estados Unidos está llegando al punto donde se describe el dragón y el falso reavivamiento en las iglesias? ¿Será que este país está llegando al punto donde muchas personas están diciendo que ya no necesitamos la separación de la iglesia y el Estado?
que ya podemos usar la política para adelantar los deseos de la iglesia. Yo tengo una serie de citas aquí muy interesantes y no sé cuántas debo leer, porque el tiempo se ha ido. Pero permítanme leer algunas de estas citas. El juez Scalia. ¿Han oído hablar del juez Scalia? Uno de los jueces de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Son 9 jueces. Scalia dijo lo siguiente recientemente: la libertad religiosa es un lujo cuyo costo ya no podemos sufragar. Aquí está lo que dice William Rehnquist, el juez principal de la Corte Suprema de los Estados Unidos, el Chief Justice. Dice lo siguiente: la pared de separación entre la Iglesia y el Estado es una metáfora que se basa sobre un concepto erróneo de la historia. Es una metáfora que es totalmente inservible para alcanzar decisiones judiciales. Y por lo tanto debe ser franca y explícitamente abandonada. ¿Saben ustedes que en 1990, en julio de 1990, William Brennan, quien era el último defensor baluarte en la Corte Suprema de los Estados Unidos, que defendía la separación de Iglesia y Estado, y defendía también libertad civil y religiosa, se jubiló o se retiró? Y en su lugar fue colocado un juez conservador. Todos los jueces ahora que han sido repuestos por Reagan y por Bush son jueces conservadores, política y religiosamente. Y él expresó cuando se retiró un temor profundo en cuanto a lo que podía suceder con este país. Ahora, mis hermanos, hay una organización que se conoce como la Federación Anglosajona, compuesta de muchas diferentes iglesias, millares de cristianos representando todos los países protestantes, que en 1981 y 82 la organización todavía existe. En el 81 y el 82 empezaron a mandar cartas a todas las iglesias que ellos llamaban alertas. Y quiero leer algunos de esos. Esto está hablando aquí representativamente muchas iglesias protestantes y muchos cristianos en este país. Dice lo siguiente: este asunto lo estamos presentando por tercera vez, el asunto de la necesidad de guardar el domingo como el día de reposo. Este asunto lo estamos presentando por tercera vez, no con el fin de levantar controversias, sino porque como nación estamos sufriendo en todo sentido, económicamente y en otras maneras, porque no hemos impuesto a todos los pueblos, incluyendo a los extranjeros en nuestro medio, la observancia de un día sábado santo para el Señor. Ahora no se alegren de oír eso, porque es que el día sábado santo del Señor no es el sábado. Seguimos leyendo. Dice: no es el deber de ningún grupo de personas específicamente, ni de ninguna iglesia, proclamar un día como sábado que debe observarse a lo largo y lo ancho de nuestra nación. Dice, no es la responsabilidad ni de ningún individuo ni de la iglesia. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad? Dicen, es el deber del gobierno del pueblo hacerlo. Los padres de la patria hicieron esto por decreto del gobierno, y como resultado Dios bendijo y prosperó sus actividades. ¿No suena más o menos como en los días de Elías? Adoren a Baal y vendrá prosperidad. Sigo leyendo. Dice, ellos no se molestaban, o sea, los pioneros, los padres de la patria, ellos no se molestaban cuando se levantaba oposición al día, o sea, al día específico domingo, pues sabían que el domingo es el día del Señor y es el séptimo día que viene después de 6 días de trabajo, y que la observancia de este sábado está en plena armonía con los requisitos de la ley sabática. En otras palabras, ellos dicen, la ley de Dios no dice que hay que trabajar los primeros 6, empezando el domingo, y luego descansar el sábado o el séptimo. Ellos dicen, cualquier séptimo día después de 6 días de trabajo está bien. Y luego sigue diciendo, escuchen, si como nación queremos escapar a los problemas crecientes que Dios ha enviado para afligir a su pueblo, la oposición al domingo como el sábado nacional debe cesar. No habrá reposo del desastre económico que ha de venir, al menos que el gobierno enforce por decreto y por acción el séptimo día que viene después de 6 días de trabajo, hablando del domingo. Y luego sigue diciendo, ya en la alerta especial de número 22 de octubre de 1981,
indicamos que Dios ha encendido. Noten que dice que el culpable de todo lo que está sucediendo, en realidad, ¿quién es el que lo hace? Dios. ¿Por qué? Porque no se observa ¿cómo? El domingo. Dice, ya indicamos que Dios ha encendido en nuestro medio los fuegos inextinguibles de un desastre económico que pronto vendrá. Esto significaría un colapso total de la economía mundial y los palacios de los traficantes de dinero serán consumidos y todas las transacciones comerciales quedarán en ruinas. Este es el precio que debe pagar nuestra nación por no haber santificado el día del Señor y por nuestros gobernantes no haber enforzado su observancia estricta. ¿Escuchan la voz del dragón? Sigue diciendo. Se va a poner mejor esto. Desde el mismo día en que los padres peregrinos llegaron a las playas del continente norteamericano, la observancia del día del Señor como el sábado fue estrictamente enforzado. En el transcurso de la historia de nuestra nación hasta mediados del siglo XIX, tanto por consentimiento como por decretos legislativos, el domingo era reconocido universalmente como el sábado del Señor por cristianos y por no cristianos. Eso es muy cuestionable, pero así lo interpretan. Dice, las transacciones comerciales y el trabajo secular no se permitían en dicho día. Todos los cristianos verdaderos, guiados por el Espíritu, santificaban el sábado para el Señor al trabajar 6 días y reposar el 7º día, tal cual lo manda el 4º mandamiento. Y luego sigue diciendo, cuando no se realizó la segunda venida en 1844, la señora Elena G. de White y otros con ella instituyeron la denominación adventista del 7º día. Tuvo su comienzo en 1855 y llegó a ser oficial en 1860. Los adventistas del 7º día consideran que la señora White fue una profetisa y mensajera de Dios y emplean sus libros como libros de texto. Ahora escuchen. La apostasía ha ido en aumento al acercarse el fin del tiempo. El adversario ha tenido éxito en sembrar un espíritu de discordia, pues donde antes la nación entera santificaba el día del Señor, es decir, el domingo, ahora esta unidad de práctica ha sido destruida. La hermana White acostumbraba a atacar el domingo como día de reposo. Los adventistas del 7º día han continuado propagando este concepto erróneo y así han contribuido a la profanación del domingo. Y por si acaso ustedes dicen, bueno, eso fue en el 80 y el 81 y el 82. Fresquecito, recién salió un libro, escrito por un sacerdote jesuita, con el nombre de Malaquías Martin. Y el libro en inglés se titula The Keys of This Blood. Y él dedica, en este libro, es un libro grande, grueso, vale $25, básicamente la tesis de él en el libro es que el mundo ha tenido 3 sistemas, o tiene 3 sistemas. Uno es el comunismo. Dice, el comunismo, por lo que podemos ver, está cayendo, y se va a caer. El otro sistema es el capitalismo. Y el capitalismo también está en bancarrota. Porque hay recesión económica, las drogas, el alcohol, el tabaco, están destruyendo al mundo como resultado del capitalismo. Dice, solamente queda un sistema que puede unificar el mundo y resolver el problema, el catolicismo. Y dice en su libro, escuchen bien, dice en su libro, solo hay un grupo de personas que se interpone entre el catolicismo y la solución a los problemas del mundo, la iglesia adventista del 7º día. Lo dice Malaquías Martin, un jesuita. Estamos empezando a escuchar respirar el dragón. Estamos empezando a ver el falso profeta surgir. Estamos viendo reavivamientos en las iglesias, con palmadas y levantando las manos al cielo y usando repetidas veces el nombre de Jehová. ¿Sí o no? Estamos viendo milagros en las iglesias. Sí, dice el Apocalipsis el capítulo 13, nuevamente el versículo 13, y hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando. Ahora noten otra vez la palabrita, ¿cuál es la clave? ¿Qué va a suceder pronto en este país? Se va a obligar a la gente a ¿qué? A guardar el falso día de reposo. ¿En los días de Elías era el mismo problema? En los días de Elías era la adoración ¿a quién? Hoy en día la adoración ¿en qué? ¿Qué era Baal? ¿El Dios qué? Hoy en día la adoración tiene que ver ¿con qué? Con el día del sol, con el domingo. Falsa adoración.
Y junto con la falsa adoración viene un quebrantamiento de ¿qué? El que no guarda el sábado está quebrantando ¿qué? Los mandamientos. ¿Y cuál es el mensaje de los adventistas? El mensaje de Elías. Guarda los mandamientos. Observa el sábado. No fornique la iglesia con el Estado. ¿No es ese el mensaje? En el Apocalipsis 17 no se reprende la fornicación de la ramera con los reyes de la tierra, que les da vino. Claro que sí. Ese es el mensaje adventista. Y mis hermanos, cuando nosotros empecemos a proclamar ese mensaje, se va a levantar contra la iglesia oposición. Cuando empecemos a vivir ese mensaje, se levantará oposición. Mis hermanos, el mundo está listo. Pero nosotros somos los que no estamos listos. Estamos dormidos. Nos quedamos en la casa. En vez de venir a la iglesia cuando nieva, un poco o mucho. ¿Qué va a pasar cuando venga el tiempo de angustia? ¿Vamos a quedar en la casa? Si no sacrificamos en venir a la iglesia cuando cae nieve, ¿qué nos hace pensar que vamos a sacrificarnos cuando se imponga la ley dominical y se nos diga, te mato? Si tú no renuncias a esa fe y guardas el domingo como el día de reposo. Si hay un tiempo, mis hermanos, cuando debemos reavivar la fe, estudiar la Biblia, orar, regresar a Dios, es ahora. Si hay un tiempo en que debemos testificar por Cristo, ir a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo y decirles, salgan de Babilonia, ¿cuándo es? ¿Mañana? ¿El otro año? ¿Dentro de 10 años? Mis hermanos, el tiempo de hacerlo es hoy. Estamos viviendo los últimos días. Ahora sigue diciendo, y tenemos que concluir, sigue diciendo, esto no se puede estudiar en 10 o 15 minutos, porque estamos estudiando, toma tiempo. Y ha llegado el tiempo en que nosotros nos dejemos de preocupar por el reloj también. ¿Cuántos creen eso? Ya ha llegado ese tiempo. Ahora, este es un corte comercial. Pero ha llegado el tiempo de que nos interese lo de Dios. Mire, los pioneros pasaban toda la noche estudiando la Biblia y orando. ¡Ah! ¿Y la próxima mañana amanecían trasnochados? No. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que Jesús pasaba noches enteras en oración? Y cuando salía a recibir las muchedumbres en la mañana, la gente creía por su cara que había dormido toda la noche. Lo dice en el Ministerio de Curación. Porque la Biblia y la oración revitalizan el sistema. Quitémonos las cobijas de encima. Dejemos de estar calentitos. Y volvamos a nuestro fervor en el Señor, mis hermanos. Decidamos este año que vamos a estudiar la Biblia. Sigue diciendo aquí el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan ¿la qué? La imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo y vivió, versículo 15, y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia ¿qué? Hable. Paremos ahí un momentico. Si esta bestia representa a los Estados Unidos, ¿cómo habla los Estados Unidos? Habla como un dragón. ¿Pero por qué medio habla un país? ¿Solo el presidente? ¿Qué hizo Bush ahora con el asunto del Golfo Pérsico? ¿Cómo habló los Estados Unidos en cuanto a lo que pasa en el Golfo Pérsico? ¿Qué hizo Bush? Lo llevó al Congreso. Y lo que dijo el Congreso es la voz del país, ¿sí o no? Es la voz del país. Un poder habla a través de sus poderes ejecutivos, legislativos y ¿qué? Y judiciales. Exactamente. Dice entonces aquí, en el versículo 15, le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia hable. ¿Y hable qué? ¿La dulzura de Cristo? No. Hable y hará que cualesquiera que no adoraren la imagen de la bestia sean ¿qué? Muertos. Elías fue condenado a muerte por su predicación en contra de adorar al Dios Sol, en contra de la fornicación, en contra de violar los mandamientos, ¿sí o no? Ahora, el Elías final será condenado a muerte, ¿sí o no? ¿Quieren ustedes saber quién va a estar en lo correcto y quién va a estar en lo incorrecto al final de la historia? Bien sencillo. Los que son perseguidos están con Dios y los perseguidores están con Satanás. ¿Oyeron lo que dije? Así de sencillo, ¿saben ustedes quién es el verdadero Elías? Los perseguidos son los hijos de Dios. Los perseguidores son los seguidores de Satanás. Los que predican que el sábado es el día de reposo son de Dios. Los que dicen que el día del sol es el día de reposo no son de Dios. Los que dicen que la iglesia y el Estado pueden ir juntas no son de Dios. Los que dicen que deben ir separados son de Dios.
Los que dicen que hay que guardar todos los mandamientos son los de Dios, son de Dios. Los que dicen que no importa guardarlos todos, no son de Dios. O sea, ¿cómo distinguimos al falso Elías? Distinguimos al falso Elías por su mensaje. Y por la forma como la gente lo trata. ¿Saben ustedes que todos los profetas verdaderos fueron perseguidos? Por eso Jesús dijo, ay de vosotros cuando todo el mundo hablaré bien de ustedes. Porque así también hicieron con los falsos profetas. ¿Han visto ustedes en televisión estos evangelistas? ¡Oh, muchedumbre de personas! ¡Ay, qué lindo predicador! ¡Qué fantástico! Mis hermanos, a mí me gusta cuando algunos hablan mal de mí. Esto primero me mantiene humilde y en segundo lugar me dice, bueno, debe ser que no soy un falso profeta. Porque algunos están hablando mal. Claro, algunos hablan mal sin razón. Así que tampoco hay que hablar mal sin razón. Versículo 16. Sigue diciendo el versículo 16. Y hacía. Noten, ¿cuántas veces se usa esa palabra? Manda. Hacía. ¿Ven? ¿Qué clase de religión es esta? ¿Religión de qué? De coerción, de obligación. Dígame ustedes, ¿la iglesia ha recibido de Cristo el poder de la Inquisición? ¿Cómo debe servir la gente a Cristo? Si tú no sirves a Cristo, te corto la cabeza. O te torturo. ¿Es así que Cristo quiere que se le sirva? Cristo dijo que debemos vencer a la gente con la espada, pero no es la espada de un soldado, sino la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cuando la iglesia cree que tiene que usar el Estado para arreglar el asunto del aborto, y para que se ore en las escuelas públicas, y para que se condene la homosexualidad, y que hay que hacer que el gobierno logre eso, es porque la iglesia ha perdido el poder desde aquí, desde el púlpito. Porque lo que debe transformar al mundo no es el poder del Estado, sino el poder de la iglesia, de la piedad vital en la iglesia. Sigue diciendo en el versículo 16, y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en su frente. ¿Qué es la marca de la bestia? La observancia del día del sol. ¿Tiene alguna relación con Elías? Ciertamente que sí. Dice, y que ninguno pudiese, ¿qué? Comprar o vender. Elías, aparentemente, cuando fue al destierro, ¿se iba a morir de hambre? Sí. Aparentemente, los hijos de Dios al final de la historia van a morir de hambre. Sí, porque no podrán, ¿qué? Comprar ni vender. Pero aquí dice en el capítulo 7, que las aguas y el pan de los hijos de Dios estarán, ¿qué? Seguros cuando tengan que huir. Que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, porque es el número de hombre y el número de ella, 666. Apreciados hermanos, en esta noche hemos estudiado una profecía importante. Ayer estudiamos una importante, ayer vimos una cara de la moneda, Elías. Esta noche hemos visto la otra cara de la moneda, el falso Elías. La pregunta es, ¿a dónde voy a estar yo? Algunos dicen, pues si ya estoy en la iglesia adventista. ¿Saben ustedes que la sierva de Dios dice que la mayoría de los adventistas van a salir de la iglesia y no van a andar más con el pueblo de Dios? Mientras que dice que todos esos babilonios que están por allá, que son sinceros, hijos de Dios allá, cuando se dé el fuerte clamor, van a entrar y van a llegar a los lugares que dejaron los adventistas. Yo no quiero ser uno de esos adventistas que sale. ¿Y sabe por qué van a salir? La sierva de Dios dice es porque no oran, y porque no estudian, y porque no asisten a la iglesia, y porque no diezman, porque no practican la religión en su vida, porque no testifican por Cristo. Mi hermano, si usted no está orando y estudiando la Biblia y testificando por Cristo y diezmando y cumpliendo todos los deberes religiosos por amor a Cristo, está de salida por esa puerta que está ahí atrás. Así que ahora es el tiempo de que nosotros reavivemos nuestra fe para estar en el lado de Dios. Solamente aquellos que estén con Cristo estarán dispuestos a morir, porque dirán, no importa, aunque me mates, todavía confiaré en Él. Qué tremenda fe, la de un verdadero adventista del séptimo día. Y mis hermanos, los que son fieles, finalmente serán trasladados al cielo como Elías, sin experimentar la muerte, y se pararán sobre el mar de vidrio, mezclado con fuego como Elías, para pararse al lado de Elías. Qué gloriosa verdad. Yo quiero estar en ese grupo. ¿Quieren ustedes estar en ese grupo? ¿Cuántos hermanos en esta noche quieren colocarse de pie y decirle a Jesús, yo quiero estar en ese grupo? Gloria al Señor. No solo los adventistas, los no adventistas. Si ustedes quieren estar en ese mar de vidrio también,
Quiero pedirles por favor que se coloquen de pie. Puede ser que algunos no entendieron todo esta noche, pero sigan estudiando, porque el Señor Jesucristo habla claramente a través de su palabra. Oremos. Amante Padre Celestial, en esta noche hemos estudiado una profecía fascinante. Pero debe ser más que fascinante para prepararnos para tu venida. Debe entrar a nuestras mentes y cambiar nuestras vidas. Te quiero pedir que en esta semana tú nos des a cada uno de los reunidos aquí un verdadero reavivamiento del Espíritu. Oh Señor, vuelve a traernos a nuestras raíces con Cristo. El estudio de la palabra, esa vida vital de oración, a esa testificación celosa por Cristo, a todo lo que distingue un verdadero cristiano, Señor. ¿Tú has visto la respuesta de tu pueblo en esta noche? Te ruego que tú contestes el anhelo de cada alma que se ha colocado de pie. Te ruego también por aquellos que no se han colocado de pie, posiblemente no han entendido todo, posiblemente hay cosas nuevas que son fuertes. Te ruego, Señor, que sigas trabajando a través de tu Santo Espíritu. Que las ayudes a discernir la verdad y tener la valentía para ponerse del lado de Cristo. Pedimos al regresar a nuestros hogares en esta noche que nos acompañe, Señor. Cuídanos, pues sabemos que el diablo está buscando devorar y destruir a los hijos de Dios. Te lo pido en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén.